Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre una noticia interesante que son unas declaraciones por parte de la diputada del Partido Comunista en Chile, Camila Vallejo, que hizo unos tweets, unos mensajes que fueron noticias y en los cuales es muy particular porque usa de ejemplo a dos economistas, Stiglitz y Piketty, que los usa como ejemplo de cómo implementar impuestos en Chile, diciendo que ellos proponen algo que son unos grandes economistas a nivel mundial. Vamos a ver el detalle de esos economistas. Personalmente a mí me desagradan de sobremanera, pero es un tema que vamos a ver más adelante. Y habla un poco ella de cómo es el ejemplo, porque dice que ella está proponiendo junto a otros sectores de la izquierda un impuesto al patrimonio, es decir, a la riqueza de las personas con más ingresos en Chile de un 2,5%, básicamente robarle a las personas que tienen más ingresos un 2,5% de todos sus ahorros. Claramente una posición súper justa, súper racional. Y usa de ejemplo a estos dos economistas porque dice que ellos propondrían lo mismo pero en un 25%. Y es mentira. En realidad se equivocó ella o simplemente no investigó, ignorancia económica por parte de la diputada. Básicamente confundió el impuesto a las empresas que ellos proponen con un impuesto al patrimonio, que son cosas distintas. Y después es muy gracioso porque ella empieza a hacer unos malabarismos mentales para intentar justificar su error en realidad y tratar de decir, no, es que no me entendieron bien esto, lo otro, porque es de una manera, yo creo, de que se avergonzó un poco y no quiere quedar como una persona ignorante. Pero todos esos detalles los vamos a ver un poco más adelante. Antes quisiera agradecerle al suscriptor Luis Albornoz, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, Luis, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante. Así que si alguno de ustedes quiere apoyar al canal y hacer un aporte, sea voluntario único por Flow o un aporte mensual ya sea por Patreon o la comunidad de YouTube, abajo en los comentarios hay un comentario fijado con los medios para apoyar. Y casi lo olvido. También hace poco comenzamos en el canal a utilizar el tema de las criptomonedas, que es algo tan libertario como corresponde. Entonces, si también quieren aportar a la billetera virtual del canal con criptomonedas, abajo en los comentarios también están los códigos necesarios para aportar con criptomonedas. Habiendo dicho eso, vamos al detalle un poco de las declaraciones de nuestra estimada diputada Camila Vallejo del Partido Comunista, que siempre me da una facilidad para hacerle las críticas porque o se equivoca de manera tan garrafal, de manera tan potente, y después intenta hacer unos malabarismos mentales, de unas justificaciones lingüísticas para no quedar como una persona ignorante que realmente se convierte en objeto de crítica constante. O de repente tiene frasecitas que he dicho en el pasado que son tan indefendibles que hace muy fácil criticarla y lo que es particular es que a pesar de todo eso ella es una figura que es bastante apreciada dentro de la izquierda chilena por distintos factores que se pueden ver con más detalle en un video posterior, pero es una figura más o menos querida dentro de la izquierda. ¿Y qué es lo que ella propone? Ella sacó un tweet con una de sus propuestas que es la siguiente: dos de los economistas más renombrados del mundo hablan de un impuesto del 25% a los más ricos. Acá se escandalizan porque proponemos un 2,5% y agregan que no es tiempo de austeridad, refiriéndose a estos dos economistas que veremos a continuación. Así es, dice ella, gastar más en alimentación y salud de las personas es invertir en un futuro mejor. ¿Y qué es lo que hace? Que ella cita la siguiente titular: Piketty y Stiglitz proponen impuesto mínimo un 25% sobre grandes corporaciones para superar la crisis. Y ella dice que esto es un impuesto un 2,5% como si esto fuera una comparación. Y como dije, hay una diferencia entre un impuesto al patrimonio, a lo que uno tiene, a un impuesto a una empresa. Son cosas distintas, por si alguien no lo sabía. Entonces la estimada diputada, nuestra honorable e inteligente diputada del Partido Comunista, hizo esta confusión y posteriormente dijo, no, es que ustedes no me entienden porque en realidad el impuesto real en Chile es menos que eso por unas exenciones y que en realidad no, es que igual hacen jugadas medias ilegales. Y empieza a hacer como unos malabarismos mentales que son muy graciosos de observar, tratando de darle un poco más de aire intelectual y de mayor peso a sus argumentos, cosa que en la realidad no tiene. Y a veces uno se equivoca también. Estimada diputada, si usted en algún momento escucha un video como este, aunque lo dudo mucho porque yo estoy seguro que para su percepción de la realidad este es un canal demasiado neoliberal, facho y una serie de otros epítetos que me otorgarían a mí y a mi audiencia. Pero si llega usted a escuchar este canal, no hay un problema necesariamente en que usted alguna vez se equivoque. O sea, las personas se equivocan también. No es un crimen tener errores necesariamente, aunque su propuesta me parece bastante estúpida como propuesta, pero de todas maneras no es una cosa mala equivocarse, más allá de que los ideales que usted propone me parece que son nefastos.
Y eso es básicamente el tema que ella estaba proponiendo de fondo. De todas maneras, me da igual que ella diga que es un porcentaje u otro, me parece de todas maneras una pésima idea lo que ella propone, porque uno, ese impuesto al patrimonio en la práctica es una expropiación, un robo de dinero de otras personas. ¿Y por qué? Bueno, para quitarles dinero. Porque ustedes podrían llegar a pensar que la diputada, al igual que muchos personajes de izquierda, dicen que esto en realidad es para ayudar al pueblo, para ayudar a la población, que en realidad todo esto es para ayudar a las personas en momentos de crisis. Y probablemente la diputada diría eso, pero a mí no me consta que sea así y realmente no creo que sea de esa manera, porque la diputada Camila Vallejo, a diferencia de otros políticos de izquierda que tal vez fueron más cuidadosos en el pasado para hacer declaraciones, nos dio hace algunos años una declaración muy particular de por qué ella se enfoca tanto en los más ricos de Chile y de otros países. Y no porque le importe a las personas que tengan menores ingresos, sino simplemente porque quiere hacer más pobres a la gente con más dinero. ¿Y por qué? Porque quiere ver que sean más pobres simplemente para hacer más fácil la igualdad. Porque la diputada, al igual que el resto de los comunistas, apoya mucho el concepto de la igualdad. Y la igualdad, que a mí me parece que es algo completamente nefasto como concepto, no implica que uno esté bien o mal. La igualdad significa que uno está en la misma posición. Igual en la pobreza o en la riqueza, es igual. Y ella ha dicho que no, lo que le importa es más la extrema riqueza y combatir la extrema riqueza y hacer más pobre a los más ricos, más que hacer una mejor calidad de vida para aquellos que son más pobres. Y no me tienen que creer a mí, sino que les dejo a continuación las palabras de la estimada diputada Camila Vallejo del Partido Comunista hace algunos años sobre un tema muy similar a este. O sea, después de la dictadura, Chile se ve como, bueno, este laboratorio. Experimentemos, traigan los Chicago Boys, instauremos este modelo y ese experimento yo creo que fracasó, sobre todo en el ámbito educacional. Mira, pero tú hablas del fracaso. Chile bajó la pobreza del 45% de la población al 15% de la población, más que ningún país de América Latina, mérito, dicho sea de paso, de la izquierda chilena. Pero las desigualdades se han acrecentado. ¿Pero qué es más importante, reducir la pobreza o reducir la desigualdad? Bajar la desigualdad. Nosotros tenemos que, en vez de focalizarnos en la extrema pobreza, tenemos que focalizarnos en la extrema riqueza, que eso es lo que nos mantiene y perpetúa la desigualdad. Bueno, y ahí lo habrán visto. Se nota realmente en sus declaraciones que, como podrán notar, en realidad lo que le importa, y esto es un pensamiento que dijo cuando ella tal vez no era tan cuidadosa con su lenguaje hace algunos años, que lo que le importa es la extrema riqueza, lo que le importa es disminuir la desigualdad y no la pobreza, lo dice literal. Entonces, lo que observamos es que en todo este tipo de situaciones, al menos para esta diputada, y no me sorprendería que esto es un pensamiento que se pueda extender a otros sectores de la izquierda, lo que importa no es que las personas estén mejor, no es que la población tenga una mejor calidad de vida, no es que haya mayor ingreso, mayor calidad en los productos, mejores situaciones de vivienda para la población común y corriente y ayudar a las personas que tienen una situación más compleja. Para nada. De acuerdo a las mismas palabras de la diputada, lo que importa no es eso, lo que importa es que hay que ser iguales. Y la igualdad para ellos es más fácil alcanzarlo con gente más pobre. Por eso dicen, vamos a ser más pobres, vamos a quitarle riqueza a aquellos que tienen más. Porque es más fácil de esa manera igualar. Y por eso muchas veces los comunistas no critican y siguen justificando la situación en Venezuela, o las matanzas de la Unión Soviética, los millones que mató Mao Zedong en China, o siguen dando su apoyo a Corea del Norte. Porque esos países pueden ser increíblemente autoritarios. Pueden haber causado muertes de millones de personas, pueden dejar en la miseria a cientos de miles, pero eso es irrelevante para ellos porque uno, el fin justifica los medios de acuerdo a su pensamiento, es frase que es bastante usada por ellos, y también ellos lo que valoran no es la prosperidad, no es una felicidad, no es la mejor calidad de vida, lo que ellos valoran es la igualdad, de acuerdo a los preceptos que puso Marx en el Manifiesto Comunista y en parte en el Capital. Entonces, como esas son sociedades, aunque sean autoritarias, controladoras e inmorales, pero que son más iguales, porque muchas veces lo son, porque todos son pobres, para ellos son sociedades más justas. Entonces va un poco con ese tipo de pensamiento. Pero más allá de la diputada y sus pésimas ideas a nivel ideológico y a nivel político, tenemos que observar el caso de estos dos economistas que citan. Porque gran parte de la izquierda y de la llamada derecha chilena citan a estos dos economistas. Por un lado Stiglitz y Piketty. Piketty, disculpen. ¿Y qué pasa con estos economistas? ¿Quiénes son? Estos economistas son parte de una escuela que se llama la escuela neo-keynesiana. ¿Qué es el neo-keynesiano? Básicamente es tomar las ideas de Keynes, que es incentivar el gasto público, darle mayor poder a los políticos, gastar, manipulación monetaria, inflación, imprimir dinero en algunos casos,
pero con ciertos controles influidos por la escuela de Chicago de no volverse loco imprimiendo dinero, aunque el resto de gastar y gastar es parte de su doctrina todavía, porque se dieron cuenta que el keynesianismo tradicional no funciona. Ahora el neokeynesianismo tampoco funciona, pero de todas maneras al menos se dieron cuenta que el keynesianismo original no funcionaba porque digamos que siempre que se aplicó terminaba habiendo una crisis enorme que dejaba catástrofe. Y la más grande fue justamente en los 70. A nivel mundial, en parte en Estados Unidos también hubo muchas crisis por el pensamiento keynesiano. Entonces ellos ocuparon ciertos elementos de lo que sería lo que llaman algunos neoliberalismo, de la escuela de los Chicago Boys, de la escuela de Chicago, la escuela monetarista de economía, y le hicieron ciertos arreglines a la teoría keynesiana para agregar ciertos controles de no imprimir dinero como loco y ser un poco más prudente a veces en el exceso de gasto, pero siguen pensando que hay que gastar, que el consumo hay que incentivarlo con gasto estatal, que hay que endeudarse, que es bueno la deuda, una serie de cosas que imperan en muchos países y que son causa de grandes problemas a nivel mundial. Esos son a nivel económico. Pero veamos un poco los políticos que ellos han apoyado, por si eso a ustedes tal vez les parece un poco etéreo, más complejo la explicación que di. Veamos en la práctica qué es lo que ellos empujan. Vamos a empezar con Stiglitz. Stiglitz, que es muy apoyado por la izquierda y gran parte de la derecha como economista, en el año 2010 dio su apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, del peronismo, kirchnerismo argentino, diciendo que Argentina es un ejemplo para salir de la crisis. Argentina es un ejemplo para salir de la crisis. Realmente uno no se esperaría escuchar declaraciones tales como esa de cualquier persona, pero menos aún de alguien que se haga llamar un economista. Pero aquí lo vemos, Argentina, ejemplo para salir de la crisis, porque bueno, claramente Argentina es el ejemplo de un país estable y que funciona maravillosamente a nivel mundial, por supuesto, con altísimos índices de pobreza, constantemente endeudamiento, dependencia de organismos internacionales, ejemplo a seguir. Pero Stiglitz también, podemos ir un poco más atrás, noticias del año 2007. Stiglitz se reunió con Hugo Chávez en ese año y elogió sus planes, porque Stiglitz como economista, como buen neokeynesiano, le encantaba Hugo Chávez, le encantaba el chavismo. Ahora no pueden decir eso porque digamos que llegó a su conclusión natural el sistema implementado por Chávez, todo este estatismo socialista, y con Maduro digamos que no es lo mismo que con Chávez a nivel de discurso, y como todo está tan mal en ese país y es claramente una situación catastrófica, no les conviene hablar mucho de eso. Pero él fue muy de apoyar a Chávez en su momento y era muy afín a ese tipo de pensamiento ideológico. Con Piketty es básicamente algo similar. Él tiene argumentos en sus libros que se hicieron muy populares en contra de la desigualdad, la necesidad de implementar impuestos a nivel mundial, y aquí se empiezan a mezclar con organismos internacionales para intentar imponer eso, particularmente la ONU. Y es la idea de que quieren hacer esto, implementar, al igual que Stiglitz. Piketty es muy similar en su pensamiento y le gustan los mismos tipos de gobiernos que le gustan a Stiglitz. Es la idea de que el Estado tiene que intervenir, el Estado tiene que gastar, el Estado tiene que intervenir en la sociedad para corregir las desigualdades, concepto bastante autoritario, y quiere implementar un impuesto mundial de un 25% para evitar que haya paraísos fiscales, porque lo que ocurre a nivel mundial es que cuando un país se empieza a joder o se pone estatista, las empresas no son tontas, las personas tampoco, se van a países donde no les roben tanto su dinero, aunque todos los estados le roban a las personas de mayor o menores cantidades, sean a lugares donde no le roben menos. Un país con impuestos más bajos, regulaciones más laxas, paraísos fiscales, etcétera. Entonces, para evitar que ocurra eso y para evitar de que ocurra la situación de la curva de Laffer, de que básicamente cuando empiezan a subir mucho los impuestos bajen los ingresos estatales porque se van a otros países, para evitar que eso ocurra y que para que cuando un estado suba los impuestos, incluso hasta por ejemplo un 80%, siga recibiendo más dinero porque no tienen dónde irse las empresas y las personas, para que eso se pueda dar y para que el Estado tenga mayor control sobre la población y pueda sacar más dinero del ciudadano común y corriente, quiere implementar impuestos mundiales, porque de esa manera no importa el país que tú vayas, habría el mismo impuesto. Idea bastante mala, pero además se dio que se hicieron investigaciones que con respecto a sus libros, que mucha gente se lo tomó como si fueran las grandes maravillas y se hicieron populares sus libros a nivel mundial entre gente de izquierda, se encontraron numerosos errores para sus postulados y muchos de los datos que él ocupaba eran erróneos o estaban escogidos a dedo con una conclusión ya obtenida. Entonces él tenía una conclusión con respecto a la desigualdad y el rol del Estado y buscaba cualquier dato para poder corroborar y darle mayor peso a su argumento sin realmente comparar con otros datos o ver el contexto. Entonces era bastante deficiente a nivel de datos.
temas que se observan. Pero incluso, si todo eso no fuera cierto, además de sus juntas de estos economistas con gobiernos bastante cuestionables, por decirlo por lo bajo, para no decir gobiernos que son bastante pésimos, una basura de gobiernos y extremadamente autoritarios e inmorales, y para no, incluso dejando de lado el tema de su mal manejo a veces de datos o de uso de información escogida a dedo que no es muy exacta, incluso si todo eso se dejara de lado, de todas maneras igual sería malo lo que ellos proponen, porque lo que ellos proponen es inmoral, es injusto, ya que el sistema que ellos empujan, al igual que gran parte de colectivistas, y esto pasa con todos los que son keynesianos, neo-keynesianos, o todas las escuelas que no son la escuela austriaca, es que ellos empujan un sistema completamente inmoral porque le quiere sacar más dinero al bolsillo de la población, quiere fortalecer más al ente monopólico que es el Estado, que pasa por encima de las personas y le roba el dinero al ciudadano común y corriente y a aquellos que se organizan para generar riqueza. Entonces da lo mismo, incluso si dieran más datos técnicos de que esto es mejor para obtener del Estado, porque lo que ellos proponen es puramente inmoral, es injusto, y por lo tanto sus propuestas deberían ser rechazadas de lleno por el hecho de que tienen un estatismo garrafal. Pero bueno, estas son economistas que les gustan mucho a los colectivistas, particularmente a los de izquierda, al segundo sector de la derecha también, porque, bueno, gran parte de la derecha también es bastante estatista y le gustan igual ese tipo de cosas, que el Estado que sea como su centro de control y con el cual obtienen beneficio y sacarle más dinero a la población para usarlo para distintas cosas. Los de izquierda tal vez para un tipo de cosas, los de derecha para otra, pero eso se repiten un poco. Pero de todas maneras, una diputada vemos aquí algo equivocada que intentó salvar un poco su imagen, muy notable la diputada con sus malabarismos mentales, y citando a dos economistas que personalmente no tengo para nada en alta estima y que bueno, realmente no creo que se hayan acertado mucho sus análisis porque suelen equivocarse después con sus estimaciones a largo plazo, igual con sus estimaciones de crisis. Al final la escuela austríaca es la única que es más acertada en este tipo de cosas. Pero de todas maneras, una situación interesante, dos economistas que no me agradan para nada, con una diputada de un partido que creo que es uno de los más inmorales del mundo. Veamos cómo se desarrolla esta situación. Esto los medios tradicionales no lo hablan demasiado. Afortunadamente he visto que varios medios alternativos en YouTube sí lo están hablando. Pero me parece una lástima que los medios tradicionales no quieran hablar de este tipo de cosas. Pero bueno, ya sabemos cómo es la situación. Hablan de lo que les conviene nada más y en realidad este tipo de cosas simplemente las ignoran. Igual que cuando hablamos del tema de los políticos y de cómo estaban haciendo sus arreglines y lo siguen haciendo para mantenerse en el poder, también los medios tradicionales, silencio total. Bueno, recuerden que ustedes pueden recomendarme alguna noticia abajo en los comentarios y nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.